Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esto es BTS en redes. Comenzamos. Primera semana del año y solo buenas noticias para BTS y ARMY. Comenzando por la completa recuperación de Suga, Namjoon y Jin, que ya volvieron a sus actividades diarias. Eso ya nos hizo la semana a todos, pero las buenas noticias no terminaron ahí, así que les cuento qué más pasó. Gracias al gran éxito de Christmas Tree, Taehyung debutó esta semana en el puesto número 1 en la lista de venta de canciones digitales en los Estados Unidos. Se une a Suga como los únicos solistas coreanos en la historia en debutar en el número 1 de dicha lista. Pero además, Christmas Tree debutó en el puesto número 79 de la lista Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en el primer y único OST coreano en ingresar en esta lista en la historia. Felicitaciones a Taehyung y felicitaciones a ARMY por semejante logro, sobre todo teniendo en cuenta que en épocas de fiesta hay mucha más competencia, lo que lo hace todavía más admirable. Esta semana se dio a conocer que Butter fue la canción más vendida del 2021 en Estados Unidos, siendo el único sencillo en alcanzar 1 millón de compras puras, y superando a todos los demás títulos por un margen enorme. Según la nota de la revista Forbes, nadie más tenía oportunidad de competir con BTS, que se superó a sí mismo después del éxito de Dynamite, vendiendo con Butter un total de 1.889 millones de copias durante todo el año. K-Media informó que J-Hope realizó una donación de fin de año a la fundación Green Umbrella por la suma de 100 millones de wons, para así ayudar a los niños desfavorecidos en Corea. Esta donación se usará para cubrir los gastos de niños enfermos, guarderías y calefacción. Al respecto, Hobi dijo: "Me preocupaban los niños que están atravesando un fin de año frío y solitario debido a la recesión económica y las dobles dificultades causadas por Corona-19. Este tipo de acciones es muy normal en los integrantes de BTS, siempre son generosos y solidarios con los que menos tienen". Debido a las reiteradas donaciones que realizó esta organización, J-Hope forma parte del Green Nobel Club de donantes frecuentes. Jin se convirtió ahora en el hombre más guapo del siglo XXI, según el sitio web alemán de nutrición y fitness Sterneimeister, perteneciente a un grupo de educación alemán de nutricionistas. Jin logró obtener un 91,65% de votos, ganándole a diversos artistas. Esta semana se revelaron los productos exclusivos creados por Jin y RM de la colección Artist Made Collection by BTS. Los primeros en ser revelados fueron los de Seokjin, quien hizo los pijamas del día bueno con angelitos y del día malo con diablitos, al igual que las almohadas. Hubo toda una polémica cuando se conoció el precio, porque la verdad que cada pijama $110, al menos para nosotros, es impagable. De hecho, Jin publicó en Weverse que había pedido que se hiciera con el mejor material, pero que incluso a él le había sorprendido el precio. Lo cierto que mucha queja, mucho meme, pero los pijamas se agotaron en 5 minutos después de salir a la venta. RM también presentó sus productos exclusivos, en este caso un pantalón deportivo que viene en 2 colores y una campana de viento. A pesar de que en el video de la creación del producto Nam dijo que no creía que se vendiera mucho, también los productos fueron totalmente agotados. La próxima semana se darán a conocer los productos exclusivos de Taehyung y de Suga. Veremos con qué nos sorprenden. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y compartirlo para que llegue a más ARMYs. Seven Fates se estrena el próximo viernes 14 de enero en estos horarios para Latinoamérica y España. Y ya hubo muchos anuncios y sorpresas. Por empezar, se dio a conocer que tendrá OST y que este será cantado por Jungkook y producido por el mejor productor de la industria musical, o sea, Min Yoongi, Suga para los amigos. Se viene una bomba porque cantada por Jungkook y producida por Suga no puede ser otra cosa. Aparentemente este era el tema en el que estaban trabajando en BTS in the Sub 2, cuando mostraron que ambos estaban en el mini estudio rodante creando un tema. Este será el primer OST de Jungkook como cantante solista. Al momento de subir este video aún no anunciaron fecha de estreno del tema, ni dónde se publicará, ni si tendrá MV. Nada, es un total misterio.
Así que prepárense porque tendremos novedades en cualquier momento. Y aunque todavía no se sabe nada, no hay duda de que con esa voz y ese productor será todo un éxito. Por otra parte, la cuenta oficial de Webtoon tuiteó: aquí hay un acertijo, New York Times Square más 14 de enero. Y dado que el 14 de enero es el estreno de Seven Fates, se sospecha que probablemente sea una exhibición, al igual que se hizo cuando salió Seimi, el anterior Webtoon, donde se pusieron en exhibición estatuillas de los personajes del Webtoon en la tienda de Line Friends que se encuentra en Times Square. Pero en esta oportunidad se espera que se presenten a los personajes animados de Seven Fates, de los cuales ya pudimos tener un vistazo, porque se habilitaron nuevos emojis en Twitter para los hashtags del Webtoon. Lo que llamó la atención fue Jungkook rubio, Jimin gris y Yoongi menta. ¿Será que vuelve el Yuga menta más pedido de la historia de ARMY? Pero además parece que tendrán otros nombres. Esto se pone cada vez más apasionante. No sé ustedes, pero yo no veo la hora de que llegue el 14. Y hablando de Jungkook, es increíble ver cómo ese chiquito tímido se convirtió en tremendo modelo, justamente debido a sus impresionantes visuales y sus habilidades de modelaje de primer nivel. Fue seleccionado como el mejor top model idol por la revista Big Swag Korea y aparecerá en 2 páginas completas de la revista. Además, fue elegido por Elle como Elle Italy 2021 Sexy Man y se encuentra en el Elle Boy 2021 en el top 10 de los hombres más bellos, talentosos y amados del 2021, junto con Tom Holland, Harry Styles y Robert Pattinson. Hasta acá fueron todas buenas noticias, pero debido a la situación sanitaria a nivel mundial, las cosas se están complicando un poco. Por empezar, ya la semana anterior se había empezado a anunciar que los Grammys serían suspendidos por la propagación de la variante Omicron en Estados Unidos. Debía ser el 31 de enero, pero se pasará para fines de abril o mayo o tal vez después. Todo depende cómo sigan los contagios, aún no se definió. K-Media informó que Big Hit declaró oficialmente que BTS estaba preparando para ir a los Estados Unidos a participar de los Grammy, pero que debido al aplazamiento de la ceremonia debieron cancelar sus planes. O sea que BTS retomaría las actividades programadas después de sus vacaciones para asistir a los Grammys el 31 de enero, pero debido al aplazamiento ahora no tienen ninguna agenda establecida hasta marzo, que es el concierto en Seúl. Respecto a los conciertos de marzo, dijeron: no hay cambio en los conciertos de Seúl en marzo hasta el momento. Sin embargo, debido al brote de COVID-19, la cantidad de presentaciones en estadios grandes se limita a 4.000 personas, lo que sería menos de la 10ª parte de la cantidad que entran en un concierto. Por el momento, Big Hit dijo al respecto que se estará realizando según lo programado, pero que debido a estos cambios y dependiendo de cómo siga la situación, están discutiendo realizarlo con un método de transmisión en vivo en línea. ¿Imaginan si vuelve a pasar esto? Pobres su desilusión, otra vez el estadio totalmente vacío. Como les dije la semana pasada, ellos realmente necesitan reencontrarse con su público de Corea y van a ser 2 años y medio que no pueden dar un recital en su país. Así que ojalá que esta situación mejore y puedan hacerlo aunque sea con el público reducido. Por otra parte, en la misma nota ratificaron que este año saldrá el nuevo álbum que marcará un nuevo comienzo, pero aún siguen sin confirmarse la fecha en la que saldrá. Estos son los saluditos de esta semana.
Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Eso fue todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más BTS en redes. Bye.